El tema que veremos el día de hoy es concepto de función. Muchas veces cuando hablamos de matemáticas pensamos que estas son irreales, que entramos a otro mundo, un mundo totalmente desconocido. Sí, cuando estás en el salón de clases, entras a una materia que no a todos nos gusta y entonces pues se vuelve una página como esta, una página en blanco. Tal vez un punto por ahí, dos, tres. Pero en realidad las matemáticas son esto, el movimiento de las cosas. Y nosotros los podemos describir en muchas formas. Una de ellas es el representarlas gráficamente, utilizando un sistema de ejes coordenados. En uno de los ejes ponemos al tiempo y en el otro la velocidad. Y también buscamos modelos matemáticos que nos representen esta situación de caminar. O podemos decir que y es igual a 4, que f de x es igual a 4 o que Juan es igual a 4. Claro que, pues, depende de lo que tú vas a hacer. Pero puedes usar el nombre de Juan para describir que la velocidad es 4. Y entonces esta recta, pues es la recta y igual a 4 o f de x igual a 4 o si gustas Juan a 4. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos un segundo, su velocidad es 4. 2 segundos, su velocidad es 4. 3, su velocidad es 4. O sea que la velocidad transcurra el tiempo que transcurra, siempre va a ser 4. Y por eso decimos que la velocidad es una constante. Pero también lo podemos representar en otras formas, utilizando conjuntos. Ahí tenemos 1 minuto, 2 minutos, 3, 4, 5. Bueno, pues cualquier minuto, ¿verdad? Y acá, ¿qué tenemos? Pues nuestra velocidad, el 4. A este conjunto es donde nosotros tomamos los valores y con esos valores nosotros podemos realizar cualquier operación de nuestras fórmulas o modelos matemáticos. Observa que nada más hay una imagen, que es el 4. ¿Por qué? Porque la regla de asociación es f de x igual a 4. O sea que a cada elemento de aquí le corresponde uno acá y solamente uno. Fíjate, al 1 le corresponde 1, solamente el 4. Al 3, ¿quién le corresponde? El 4, uno solamente. Entonces, esto es una función que asocia a cada elemento del dominio un elemento en el contradominio por medio de esta regla de asociación. Pero también lo podemos representar por medio de una tabla, donde nosotros escribimos x y acá podemos escribir f de x o la y o Juan, lo que tú desees, ¿verdad? Nada más que por lo general vamos a usar x, f de x o y. El de Juan pues sería muy poco común, pero si tú lo deseas usar, pues tú sabes lo que haces. Y entonces decimos al 1, por medio de la regla de asociación, ¿cuánto vale la y? 4. Para el 2, ¿cuánto vale la y? 4. Para el 3, ¿cuánto vale la y? 4. Para el 4, ¿cuánto vale f de x? Muy bien, 4, ¿verdad? Entonces esta función es una función que es constante. Siempre vale lo mismo. Veamos las representaciones del precio de un refresco. Entonces, recordamos que para que nosotros sepamos cuánto vamos a pagar, multiplicamos el costo del refresco por el número de unidades que les llamamos X. Y eso será Y igual
o el costo del refresco igual, o lo que voy a pagar igual, o la suma o total, en fin, hay muchos nombres para esto, ¿verdad? Bien, una forma de representarlo es por medio de un óvalo y entonces veremos que mediante la regla de asociación, que ya la conocemos, que es multiplicar 850 por el valor de x, o 8.50, como ustedes lo deseen, por el valor de x, y estos son los valores de x. Esta es la regla de asociación y este es el conjunto de imágenes. Cada una de estas debe de ser una imagen. Y recordamos que a un elemento de aquí le corresponde uno y solamente uno. Si le corresponden dos, ya no es función. Recuerda, si al 4 le corresponden dos elementos acá, entonces ya no es función. Imagínate que yo me digan, un refresco, son 8.50 y otro de los dependientes diga 17 pesos. Entonces ese valor le corresponden dos valores aquí. No, ¿verdad? Le tiene que corresponder uno. Y entonces así al uno le corresponde pagar 8.50, al 2 17, al 3, al 4, al 5 y al valor de x le corresponde pagar 8.50 por el valor que tenga la x. Y esa es mi regla de asociación. Así tenemos un conjunto nosotros que le llamamos dominio y otro conjunto que le llamamos contradominio. Pero también recuerda que nosotros podemos usar una tabla y entonces al 1 le corresponde 8.50 o 8.5, a 2 le corresponde 17 y así, etcétera. O también los podemos localizar en un plano de coordenadas cartesianas. Aquí tenemos un refresco, 8.50, 2, 17, 3, etcétera. Y entonces cuando unimos todos esos valores, pues nos va a dar una recta. Ya tú debes de saber cómo esta recta se obtiene su ecuación. Y esta ecuación nos permite que nosotros podamos determinar el precio de cualquier refresco. Observa, no va a ser 1,5, ¿verdad? O 2,5 o 2 1/3. Aquí los valores del conjunto que tomará son números naturales. Entonces, a este conjunto de imágenes se le llama contradominio y a este conjunto le llamamos dominio. Aquí tenemos nuestro dominio y nuestro contradominio. Aquí está el dominio en el eje de las X y en el eje de las Y está el contradominio. Y entonces obtenemos puntos dentro de este plano de coordenadas. Y esto nos va a generar una curva que nos va a permitir a nosotros saber muchas cosas sobre las funciones. Como por ejemplo, si nosotros decimos, tenemos 10 refrescos, subo a la recta y me va a decir cuánto voy a pagar. Entonces con eso podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos, dicen por ahí. Veamos un contraejemplo de función, o sea, algo que no es función. Sea la relación que asocia a un elemento del dominio su raíz cuadrada. Entonces aquí tenemos el dominio, tenemos el 4, tenemos el contradominio y observamos que la regla de asociación es f de x igual a la raíz cuadrada. O sea que este valor x vale 4. Y entonces la raíz de 4, la positiva será 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado me da 4. Pero también es menos 2, porque menos 2 al cuadrado me da 4. O sea que este elemento es un elemento que le corresponden dos imágenes en el contradominio.
y por eso decimos que esto no es una función. El concepto de función es la relación que existe entre dos conjuntos con la condición de que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solamente uno en el segundo conjunto. El primer conjunto recibe el nombre de dominio y el segundo conjunto recibe el nombre de contradominio. Aquí tenemos el primer conjunto, el segundo conjunto y la regla de asociación, que será y igual a f de x. O sea que a este elemento, bajo esta regla de asociación, le corresponde un elemento. Y a eso es a lo que nosotros llamamos función. Pero recuerda que a un elemento del dominio solo le corresponde uno y solamente un elemento. Bien, tenemos aquí la gráfica de una circunferencia con centro en el origen y radio igual a 5, ¿verdad? Sea donde el centro a cualquier punto de la circunferencia hay una distancia igual a 5. Pero es notorio que para el valor de 2, pues existen un valor aquí y un valor acá. Por lo tanto, esto no es función. Una forma de verlo fácilmente en las gráficas es trazar rectas perpendiculares al eje de las abscisas o de las X y ver que a la gráfica solo la corte en un punto. Actividad de aprendizaje. De tu curso de geometría analítica, da las ecuaciones de la parábola cuando su eje es horizontal y abre a la izquierda o a la derecha, y cuando su eje es vertical y abre hacia arriba o hacia abajo. Establece cuándo es función y cuándo no es función. Represéntalas gráficamente cada una de ellas. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.